Regresión a vidas pasadas, el tema de un nuevo episodio en Voces que Despiertan, el espacio que contribuye a transformar paradigmas sobre la espiritualidad y te invita a despertar a nuevas realidades y estados de conciencia. En este episodio, grabado en el 2017, nuestra invitada nos habló de la técnica de sanación cuántica a través de la hipnosis, conocida en inglés como QHHT, y cómo transforma la vida de miles de personas alrededor del mundo. Es un método desarrollado durante más de 4 décadas por la renombrada experta en regresiones a vidas pasadas, autora y conferenciante sobre el mundo espiritual, Dolores Cannon. Nos acompañó Nefer Maat, quien después de alejarse de su trayectoria profesional por una enfermedad congénita y con el anhelo de aportar a otros bienestar emocional, se formó con Dolores Cannon. Desde hace más de 10 años viaja incansablemente para llevar al mundo hispanohablante esta técnica. Nos revelará cómo la hipnosis puede llevarnos a transformaciones profundas. Bienvenidos a Voces que Despiertan. ¿Qué es QHHT? Quantum Healing Hypnosis Technique, que traducido al español sería técnica de sanación a través de la hipnosis para la sanación cuántica, ¿no? ¿Qué es la sanación cuántica? La sanación cuántica, digamos que, para simplificarlo, a veces tenemos bloqueos y esos bloqueos, por supuesto, que son producidos por diversos factores, ¿no? En el momento en que nosotros desbloqueamos esos bloqueos, automáticamente se puede producir la sanación. Por eso le llaman cuántica, ¿no? No tiene una explicación, o sea, no es una sanación en la 3D donde te tomas un montón de pastillas o haces una terapia, o sea, un tratamiento y al cabo del tiempo pues se supone que eso desaparece, sino que al ver el motivo por el cual tú tienes ese bloqueo, en el momento que descubres el motivo, automáticamente se puede desaparecer el síntoma, incluso físico, ¿no? Es decir, que las personas que acuden a consulta necesitan tener algo que sanar, tener claridad, digamos, en un conflicto que tienen, un síntoma que presentan, para que tenga efectos o tenga un resultado palpable. Mira, hay muchos tipos de personas que vienen a la sesión. No todo el mundo viene con enfermedades, también hay gente que viene con enfermedades. ¿Por qué? Porque la sanación no solamente es a nivel físico. A veces tenemos bloqueos emocionales, que eso es lo que hace que esa persona venga a la sesión. A ver, un ejemplo, ¿no? O sea, puede ser un problema con la familia, un problema en la pareja, un problema con los hijos. Digamos que hay una especie de enfermedad, no física, pero sí una enfermedad emocional o de situación, una situación enferma, si lo queremos llamar así, ¿no? Y ese podría ser un motivo para que las personas vengan a hacerse la técnica, ¿no? Pero una persona que quiere asistir simplemente por curiosidad, por experimentar, ¿también podría haber efectos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Fíjate que te voy a dar un ejemplo, ¿no? Hubo una chica que en realidad ella no tenía ningún problema, o sea, se sentía muy bien, todo estaba fenomenal en su vida, no tenía prácticamente ningún problema, si lo queremos llamar así. Lo que sí tenía era una especie de fobia incontrolable a los gatos. Y claro, para ella esto era un trauma, porque veía un gato en televisión y se desmayaba, imagínate, o sea, era muy impactante, ¿no? Entonces, claro, alguien le dijo de que yo iba a estar allí y tal, y que por qué no lo probaba, y ella, como diciendo, bueno, pues más por curiosidad. ¿Y cuál es el tema? Pues yo no tengo ningún tema, lo único que se me ocurre son esta fobia que tengo a los gatos, ¿no? Fíjate que en esa sesión resulta que ella fue a una vida donde era una mujer muy sabia, una mujer sanadora, una chamana, le podríamos llamar así, ¿no? Vivía en el bosque y tal, y en esa vida estaba rodeada de gatos, rodeada de gatos. Entonces, en los últimos momentos de su vida, de esa vida, digamos que los gatos la acompañan y bueno, pues ella muere rodeadísima de gatos, ¿no? Siempre se ha dicho que las brujas siempre llevan un poco de gatos a su alrededor, ¿verdad? Bueno, lo de bruja para mí es mujer de conocimiento, mujer de sabiduría. En la historia, todas las mujeres que eran sanadoras, mujeres que tenían conocimientos de plantas, de hierbas, de sanación, las catalogaban como brujas y
brujas, y muchas veces las quemaban y las echaban de los pueblos y tal. Bueno, yo me considero bruja, porque para mí es un título, ¿no? Y esta chica en esa vida murió rodeada de gatos. Claro, ella no recordaba nada de la sesión. No siempre no son conscientes. Puede que hay gente que es más consciente de su sesión, hay gente que es más inconsciente. Eso depende de la facilidad que tenga la persona de dejarse llevar, ¿no? Y resulta que a raíz de hacerse la sesión, tuvo una anécdota de que, bueno, estaba aparcada en un atrancón de estos, ¿no? Y de repente un señor pasó con un gatito así en los brazos, ¿no? Entre dos coches. Y dice, casi me mete el gato en el coche, ¿no? Y hice así, pero no sentí nada, ¿no? Era como, imagínate, ¿no? El hecho de que ella pudiera tolerar a los gatos de esa manera, eso ya en sí es una sanación, ¿no? Esto es una pequeña anécdota de lo que tú decías, ¿no? Una persona que no tenga problemas puede hacer una sesión, por supuesto, porque siempre va a encontrar conocimiento que le va a ayudar en su vida a tener una vida mejor, si lo queremos llamar así, que ese es el propósito siempre de este tipo de técnicas y de terapias, ¿no? ¿De dónde viene esa técnica? ¿Quién inventó la técnica QHHT? La técnica la inventó una señora que para mí es o sea, no solamente es mi maestra porque me enseñó la técnica, se llama Dolores Cannon, sino que para mí su vida es una maestría, ¿no? Como esta señora, bueno, pues llegó a la hipnosis por casualidad, y ella, como era algo que le apasionaba, ¿no? Era una persona muy curiosa, le gustaba la historia, le gustaba compartir las cosas que aprendía, ¿no? Y de hecho creó un montón de libros, ¿no? O sea, sí, aquí tengo uno de tus libros, sí. son los libros de Dolores Cannon que tú editaste. Sí, yo estoy ahora como... Sí. Y entonces, pues Dolores Cannon es una señora estadounidense, se casó con un militar y bueno, pues su marido tuvo un accidente y a raíz de eso ella pues se fue a un lugar ahí perdido en Arkansas y dijo, bueno, ¿qué quiero hacer el resto de mi vida después de que los niños se marcharon de casa, ¿no? Crecieron y se marcharon? Y ella decidió pues hacer hipnosis a la gente y escribir las historias que ella experimentaba en esas regresiones, ¿no? Y para mí Dolores Cannon es un personaje muy importante en el mundo metafísico. Fíjate que en el año que ella murió, en el 2014, yo hice el nivel 1 en el 2013 en Farringdon, en Inglaterra, y en el 2014 hice el nivel 2 en Avalon, en Glastonbury, un lugar mágico. Dolores siempre escogía lugares mágicos para hacer sus cursos, ¿no? Y ella murió en octubre del 2014. Yo hice el curso en julio y en octubre falleció. Fíjate que ella, en el año que ella falleció, ella tenía el puesto 58, me parece. Sí, 58. Hay una revista inglesa que todos los años hace un ranking de las 100 personas más importantes espiritualmente hablando en el mundo. Por supuesto está el Papa, el Dalai Lama, Deepak Chopra, o sea, un montón de gente muy sabia, ¿no? Fíjate que Dolores Cannon estaba en el puesto 58 y Masaru Emoto, ¿recuerdas quién es? El que hacía fotografías al agua. Vale, pues estaba en el 57. Murieron los dos con 24 horas de diferencia, ¿sabes? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aunque Dolores Cannon en el mundo hispanoparlante no era una persona muy trascendental, porque sus libros no se habían traducido prácticamente, que es lo que yo estoy haciendo ahora, sí que era una persona muy conocida a nivel mundial por su trabajo, por el trabajo que ella hizo durante 45 años, ¿no? Era muy, muy trascendental y muy conocida y muy reconocida dentro de este mundo, digamos, más espiritual, de conciencia, metafísica y tal. O sea que era un ser maravilloso. Claro, y es que tú estás trayendo realmente la técnica a la comunidad hispanohablante. Es decir, Dolores Cannon no era tan conocida como tú lo dices, pero lleva algunos años en que venimos escuchando, vemos que personas de América Latina y de España se están formando en esta técnica. Sí. En Colombia ya hay varios facilitadores y tú estás viniendo también a complementar. Desde el 2015. Desde el 2015, sí. Y este año he venido 2 veces. O sea, y bueno, Colombia me encanta, es un país tan
que me siento tan a gusto y me siento tan bien. Me encanta la música. En Colombia siempre hay música. Ahí hay variedad. Sí, y además qué importante porque la música te sube la vibración. O sea que nada es por casualidad, ¿no? Este país tiene una vibración muy alta porque tenéis una vegetación impresionante y esa actitud que tenéis vosotros de disfrutar de la vida es algo maravilloso, ¿no? Y por eso yo me pego vosotros así. Muchas gracias en nombre de los colombianos. No, es verdad, o sea, de verdad que yo nunca he visto árboles tan fascinantes y tan maravillosos como los he visto en Colombia, ¿no? Y a mí los árboles me fascinan. ¿Por qué hago los talleres? Porque es una forma de entrar en contacto con algo que está muy estigmatizado, que es la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado alterado de conciencia, donde ni estás dormido ni estás despierto, y puedes, digamos que en ese estado alterado de conciencia, todos tenemos, yo siempre digo que todos tenemos una especie de antenita, ¿no? donde emitimos y recibimos información. El subconsciente básicamente como que ese otro nivel, el nivel más profundo que tenemos donde está guardada esa información, que de alguna manera la programación de base, se abre, digamos, mediante hipnosis. Fíjate que no es información que está solamente en la persona, sino que podemos llegar a informaciones que ni siquiera la persona digamos, ha estado en contacto nunca con esta información. Okay. O sea, una persona que no crea en la reencarnación puede tener, de hecho en el taller, ¿te acuerdas que hubo una persona que fue por curiosidad para acompañar a su pareja y que no tenía mucha creencia en la reencarnación y vivió dos vidas muy intensas para ella, las vivió en primera persona muy intensamente, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que creer para que suceda. Yo no sé si... Por ponerlo un poco en contexto, ¿no? Hay una cosa que es mucho más conocida, que son los registros arcásicos, la técnica de los registros arcásicos, donde una persona se conecta y recibe información para otra persona, ¿no? En este caso, todas las personas tenemos esa capacidad de conectarnos, de abrir esa antenita y de recibir información. Yo comparo la nube, ¿no? O sea, sí, tú accedes a la nube, si hablamos de internet y decimos que hay información almacenada en la nube y podemos abrir y sacar o que bajar esa información. Entonces, hay una información que la persona tiene, que es lo que todo lo que ha vivido, experimentado o aprendido durante toda su vida, y hay otra información que ni siquiera está circunscrita a la experiencia de esta vida, sino que podemos acceder a una información que ni siquiera está en nuestro consciente o inconsciente. Fíjate que, un ejemplo muy rápido, Einstein, él cuando tenía algún bloqueo en sus fórmulas matemáticas, se daba pequeñas siestas. ¿Para qué? Para entrar en ese estado de hipnosis y ahí resolvía las ecuaciones en sus teorías, ¿no? Okay. Muchos músicos han soñado las partituras, se han despertado y las han escrito. ¿Por qué esta gente llega a esa información? Tesla. ¿Por qué esta gente llega a esa información? Porque en ese estado donde ni estás dormido ni estás despierto, digamos que es lo que haces es conectarte a esa fuente de información universal y descargar esa información. Eso es lo que hacemos con QHHT. Y claro, la hipnosis es un estado alterado de conciencia donde ni estás dormido ni estás despierto, y es tan normal que todas las personas estamos en hipnosis 2 veces al día, justo en el momento cuando nos vamos a quedar dormidos y justo cuando nos estamos despertando. En estado natural dura muy poquito, pero en estado inducido puede durar todo el tiempo que necesitemos. Eso es la hipnosis. Es decir, ¿cómo se desarrolla una consulta? ¿Cómo se desarrolla? ¿Tú cómo la guías? Vale, entonces la persona, yo normalmente me gusta que las personas que vengan a la sesión vengan muy informadas. Entonces cuando se ponen en contacto conmigo, yo les envío toda la información en qué consiste la sesión, qué pueden esperar, qué no pueden esperar. O sea, yo quiero que la persona sepa que viene, porque eso nos ayuda mucho a las dos personas. Yo siempre digo que somos un equipo ganador, donde esa persona necesita tener esa información y yo sé cómo facilitarle el acceso a esa información. Yo soy facilitadora, facilito que esa persona entre en ese estado alterado de conciencia para recibir su propia información. Eso es lo más interesante de QHST, que eres tú mismo el que te da las respuestas y las soluciones a tus problemas. Imagínate, qué mágico, ¿no? Entonces, esta persona se pone en contacto conmigo, yo le envío la información
Y bueno, pues se hace la cita. En la cita, esta persona tiene que traer una lista de entre 20 y 30 preguntas, digo yo, más o menos, ¿no? Que son los temas que quiere trabajar, o de lo que quiere saber, o lo que quiere investigar, o lo que quiere desarrollar. Pues estas 20 o 30 preguntas pueden ser 15 de salud, porque tengo diabetes, porque no sé qué, o para qué. ¿No? El por qué y el para qué es muy importante, porque el por qué es de dónde viene eso, y el para qué es el propósito que tiene. Cualquier cosa que nos sucede en la vida siempre tiene un propósito, ¿no? Cuando uno se casa tiene el propósito de compartir su vida, ¿no? ¿Para qué te casas? Pues para compartir la vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos son los temas que nosotros tratamos en la sesión. Y digamos que la sesión tiene dos partes. Una parte es donde esta persona, digamos que tenemos una pequeña o gran charla, dependiendo de lo que tenga que contar la persona. No es lo mismo una persona de 20 años que apenas tiene una vida, digamos, no puede tener muchos problemas, porque si tienes 20 años no es lo mismo que tener 60, ¿no? Que ya has tenido un recorrido más grande, con más vicisitudes, si lo quieres llamar así, ¿no? Entonces, primero hacemos una pequeña o gran charla, dependiendo de lo que la persona necesite, para poner en contexto las preguntas. Yo necesito saber un poquito la vida de esa persona para poner en contexto esas preguntas, porque las preguntas siempre están relacionadas o con acontecimientos que le han sucedido en su vida o con personas que están en su vida, ¿vale? Entonces, una vez que ya está puesto en contexto todas esas preguntas, pasamos a la parte de la inducción, propiamente dicha, ¿no? Y en la inducción, o sea, lo que es la hipnosis, ahí también hay dos partes. La primera parte sería donde vamos a ver esa vida o vidas pasadas, a veces no son pasadas, pueden ser futuras, paralelas. O sea, podemos ir al pasado o al futuro y esa información está allí, está bien almacenada. Okay. Claro, es que esto es una historia muy larga, pero se supone que todas las vidas son simultáneas. Sí. ¿Vale? Lo dejamos ahí y ya investigamos más. Entonces, podemos ir hacia atrás o hacia adelante, donde esté la información apropiada para esa persona. Yo no les llevo a ningún lugar concreto. Yo simplemente facilito que entre en ese estado alterado de conciencia y esa persona de repente se ve en una vida que puede ser vestido, yo qué sé, en un planeta vestido de astronauta, o puede ser en la Edad Media o en la prehistoria. No se sabe dónde vamos a ir. Eso es lo fascinante de esto. La persona, digamos que no sabe realmente hacia dónde se va a dirigir. ¿Cómo llega una persona a esa información? ¿De qué depende? Mira, depende de lo que ella, o sea, depende de lo que ella necesita tratar. Por ejemplo, en el caso este de la chica que tenía fobia a los gatos, ella necesitó ir al pasado para entender de dónde venía esa fobia, porque en realidad no es fobia a los gatos, es fobia a la muerte. Los gatos le recordaban el momento de la muerte, ¿sabes? Entonces, claro, uno no dice tengo miedo a la muerte así por las buenas, pero si a ti los gatos tienes asociado, tu alma tiene asociado los gatos con la muerte. Es como todos hemos tenido este perfume, ¿no? Especial, ¿no? Entonces cuando lo olemos nos recuerda a ese momento donde la primera vez que olimos el perfume, ¿no? O ciertas cosas, la mente asocia cosas, ¿no? Entonces, fíjate que hay una gran diferencia que hay entre esta técnica y cualquier otra técnica regresiva, aparte de que esta dura muchísimo, 6 horas. Sí, efectivamente, dura bastante. He conocido personas que duran 6-7 horas, efectivamente. Sí. Entonces, aparte de eso, es que nosotros no buscamos ningún trauma. Muchas de las hipnosis lo que buscan van al trauma. A lo mejor la persona no está preparada para volver a vivir el trauma, ¿vale? Entonces, el subconsciente, que es, yo le llamo el ser de la persona, el ser superior, el alma, sabe dónde está la solución al trauma. No tenemos que experimentar el trauma para sanarlo. Podemos ir a la solución, no al problema. Eso es una cosa que me fascina. Claro, efectivamente, porque yo he escuchado de otras técnicas que si hay un trauma, si hay una fobia, van directamente a la raíz y preguntan, volver al momento en el que se originó esta situación o este conflicto o este síntoma. Entonces, a diferencia de esas otras técnicas, QHHT simplemente deja abierto a que el ser, ese ser superior se manifieste y que las personas accedan a la información si están listas, porque en últimas es
qué tan lista, qué tan preparada está una persona para recibir la información. Exactamente. Se supone que cuando el ser, o sea, la persona va a esa información, se supone que está preparado para verlo, ¿vale? Eso no quita para que cuando una persona sale del trance diga, uy, ¿qué significa esto? Claro, la mente, todo lo que no controla, lo invalida o lo rechaza. Entonces, una de las cosas que tiene esta técnica es que tu ser está hablando a través de ti. En mi caso, cuando yo, en el entrenamiento, en la clase con Dolores, a mí me sorprendió muchísimo en mi experiencia, era como, ¿quién está hablando a través de mí? Porque yo nunca hubiera dicho eso de mí, o sea, mi subconsciente decía cosas que a mí me resonaban a chino, ¿no? Es como, no me conoce de nada, ¿no? Yo no soy así, pero claro, yo no soy así, mi personalidad no reconocía toda esa información. Adivina qué. Una de las respuestas tardé 6 meses en decir, ah, claro, ahora ya lo entendí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay partes de ti que tu ser sabe y te muestra y tú ni siquiera eres consciente de eso. Entonces, claro, en principio va a haber una especie de rechazo de decir, no, yo no soy así, o yo no me interesa esto. Si nosotros nos damos la oportunidad de ponerlo en un espacio de entre paréntesis, que le llamo yo, ¿no? Ni aceptarlo de entrada, porque no necesitamos un proceso, ni rechazarlo, porque si lo rechazas es como, ¿para qué te sirve? Sí, estamos generando aversión Claro. a una información, y si estamos ahí es porque estamos buscando algo así no seamos conscientes. Exactamente. Pero tú decías hace un momento que las personas puede que recuerden o sean conscientes de la experiencia que tienen durante la sesión de regresión, pero otras personas que puede que no recuerden esa información. Sea el caso de que simplemente lo que tú dices en tu sesión o en una de tus sesiones tú recordabas y no te reconocías, que es una cosa porque la mente racional siempre está intentando reflexionar o describir, analizar la información, pero está nuestra mente arcaica, ¿sí? O el subconsciente, es ese que simplemente presenta la información y no tiene que ser reconocida o interpretada. Pero hay personas que puede que no recuerden la sesión. Puede que no recuerde la sesión. Fíjate que Dolores Cannon, cuando ya empezó hace 45 años, apenas la gente recordaba nada. Ahora estamos en la época de la conciencia. ¿Y esto qué significa? Que ahora somos más conscientes. Ahora podemos ser conscientes sin perder la conciencia, podemos experimentar una vida pasada, ¿sabes? Viéndolo como un observador, o sea, digamos que la personalidad, el ego, está observando la experiencia mientras otra parte de nuestra mente está viviendo la experiencia. Entonces es como que nos desdoblamos, ¿sabes? Entonces uno está viviendo y el otro está recibiendo la información. Y eso es muy interesante porque en realidad, por ejemplo, cuando una persona no recuerda absolutamente nada de la sesión, puede que no se sienta identificada con esa información. De hecho, a mi sobrina le pasó, cuando no se acordaba de nada y cuando ella escuchaba porque se graba toda la sesión, cuando ella escuchaba la sesión decía, ay, pobrecito, fíjate qué pena, o sea, estaba totalmente disasociada, no se sentía identificada con ese personaje que ella había vivido, ¿no? Y eso, a lo mejor, es que depende de cada persona, es un mundo. A lo mejor para ella era lo mejor, a lo mejor para otra persona. Si yo no hubiera sido consciente en mi sesión, o sea, mi parte, yo soy muy analítica, muy racional, muy observadora, muy curiosa, ¿no? Mi mente estaba como hiper, ¿no? En vez de estar más tranquila, estaba así como más pendiente, ¿no? Y claro, a mí lo que me sorprendió mucho de mi sesión era que decía, ¿quién está hablando a través de mí? Porque yo no digo esas cosas, yo no pienso así, yo no opino eso, o sea, eso está totalmente... A mí eso fue lo que realmente me sorprendió, ¿no? Que una parte de mí estaba hablando cosas de mí que mi personalidad no reconocía, como que le sorprendía y lo rechazaba, ¿no? Voy a poner un ejemplo tonto, porque como hablamos así muy abstracto, parece que... Imaginaros que María Eugenia, o Nefer, tiene miedo a los aviones, ¿no? Y entonces mi subconsciente decía que yo iba a ser piloto. Entonces, claro, tú dices, pero ¿cómo voy a hacer eso si yo sé que me dan miedo los aviones? Es un ejemplo, no es real.
Pero, claro, era algo así tan contradictorio, ¿sabes? Que yo decía, ¿esto qué es? ¿No? Y a mí eso me impactó tanto. Yo por eso, yo entré ahí en ese curso así, con Dolores, así como un poco de refilón. Yo conocí a Dolores, o sea, por internet, 3 semanas antes, y algo me dio una especie de llamado ahí, decir, yo tengo que estar allí, yo tengo que conocer a esa señora, yo tengo que hacer ese curso, que no sabía ni de qué iba, ¿no? Yo no he estudiado ninguna otra técnica de sanación ni nada anteriormente. Y claro, todo era tan novedoso, ¿no? Y claro, eso, el tener esa experiencia en el entrenamiento, tener esa experiencia de desdoblamiento, si lo quieres ver así, ¿no? Donde mi personalidad, por un lado, estaba diciendo, pensando esto y lo otro, y por otro lado yo estaba viviendo eso, ¿no? Tan fascinante. Entonces, a raíz de lo que yo viví, fue cuando yo dije, yo quiero que todo el mundo experimente lo que yo he experimentado. Eso realmente me impactó tanto, o sea, claro, cambió toda mi vida, porque eso que yo viví, yo quería que todo el mundo, el que lo quiera tener, pues pudiera experimentarlo también, ¿no? Porque hay ahí no sé cómo decirte, hay un antes y un después. Cuando uno vive esa experiencia, yo no digo que todo el mundo que haga QHHT va a vivir la misma experiencia, porque cada uno vive lo que tiene que vivir. Pero sí que hay un antes y un después para muchísima gente, porque ves la vida desde un punto de vista como más elevado, ¿no? Donde ya mi problema ya no es tan problema, sino que, bueno, si he vivido este y he vivido el otro problema y he vivido el otro problema, los problemas simplemente son oportunidades de aprendizaje, ¿no? Como decía Einstein. Claro, el ego se separa. Exactamente. Y logras ver desde otra perspectiva. Exactamente. Entonces, las personas pensamos en problemas. Einstein decía, un problema es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? De hecho, en las escuelas ponemos problemas a los niños para que aprendan, ¿no? Sí, sí. ¿No? Las matemáticas, ¿cómo se aprenden? Con problemas. Pero digamos, cuando una persona logra ver cierta información que le permite solucionar algo, ¿el cambio o esa transformación sucede inmediatamente? Puede ser. O puede que pase un tiempo mientras que internamente se asimila esa información. Puede ser inmediatamente, o sea, puede que la persona salga de la sesión súper transformado por la experiencia que haya tenido, muy reveladora, o hay otro tipo de personas que necesitan ese desarrollo en el tiempo, yo, una de ellas, que necesitan ese desarrollo en el tiempo, ¿no? Como que se va desvelando toda esa información. Es muy larga la sesión, entonces como que la primera parte es donde te enseñan las vidas y la segunda es la charla con el subconsciente, donde se le hace a la persona, en ese estado de trance, las preguntas que ella ha traído y ella, la persona, responde a esas preguntas desde esa perspectiva más amplia que es el subconsciente o ser superior, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, claro, algunas personas necesitan un proceso más largo de entendimiento de esa información. A veces años de proceso, y hay otras personas que, pues, a lo mejor de entrada hacen un gran cambio y eso va como evolucionando. Es que cada persona es un mundo, ¿sabes? No hay dos sesiones iguales, no hay dos mentes iguales, no hay dos experiencias iguales, ¿sabes? Yo tuve una sesión con María Eugenia justamente hace unos años, una regresión. Y mi mente, yo soy bastante racional, y mi mente decía, no, eso es imaginación. ¿Cómo hace una persona para distinguir entre lo que es imaginación, o cómo hace eso para saber que es imaginación o que realmente es información que se está bajando de esa nube? Pero fíjate qué buena la pregunta. La pregunta es buenísima porque ¿qué es la imaginación? La imaginación es la acción de ver imágenes. ¿De dónde vienen las imágenes? Todo lo que se ha creado en el planeta Tierra, todo lo que hemos creado los seres humanos, ha estado primero en una imagen. Y eso se ha manifestado en un sofá, en un pantalón, en un libro, en una silla, en un edificio. O sea, todo lo que el ser humano ha creado, primero, ha tenido una imagen de ello. Entonces, ¿qué es la imaginación? Decía
decía, me parece que Jung, que la imaginación, que es la acción de ver imágenes, es lo más divino que tiene el ser humano, lo más divino de dignidad, o sea, lo más cercano a Dios, ¿no? De ahí los artistas, digamos, que de dónde salen las imágenes, los poetas. Exactamente. Se supone que, yo no quiero ni dar una gran esta porque tenemos poquito tiempo, ¿no? Pero se supone que en el campo cuántico, o sea, en el campo de posibilidades, en el universo, todo es ya. Lo que hacemos los seres humanos es descargar esas pequeñas fracciones de información para crear este universo que estamos, o este mundo que estamos creando nosotros, ¿no? Entonces, la imaginación es lo que nos hace, es una de las características de los seres humanos, ¿no? Poder ver imágenes en nuestra mente y luego, o sea, el ser humano es el único ser del planeta que es capaz de modificar su entorno, donde está o lo que hace, ¿no? Entonces, gracias a esa imaginación, nosotros tenemos coches, tenemos aviones, tenemos pues, todo lo que tenemos, toda la tecnología. ¿Y eso de dónde ha salido? De la mente. La mente tiene esa capacidad, yo le llamo la antenita, ¿no? De no solamente enviar información al universo, y esta conversación se supone que ya está en el campo cuántico, ¿no? Sino que de ese campo cuántico, de ese todo, de ese universo, podemos recibir esa información y lo recibimos a través de las imágenes. ¿Qué no debe esperar una persona de una sesión de Coach HT? ¿Qué no debe de esperar una persona? Cuando así se consulta, Sí. digamos, ¿qué es lo que hay personas que llegan quizás con expectativas muy altas Sí. de la sesión, Sí. o simplemente con otras expectativas que no van en función de lo que es la consulta? Claro, vamos a ver, todo el mundo se supone que viene por un propósito. Lo que debe de esperar es que ese propósito se cumpla. Porque si tú tienes una enfermedad y vienes a hacer una sesión pensando que yo tengo una varita mágica, pues no tengo varita mágica. Yo lo que digo, lo que siempre le digo a las personas es que yo les ayudo a que ellos encuentren su propia varita. Porque decía Dolores Cannon que la mente es la que te enferma, la mente es la que te sana. Pero no es la mente, es a través de la mente. O sea, por ejemplo, en el caso de esta chica con los gatos, ¿no? O sea, esa fobia que a lo mejor de niña por un recuerdo que está relacionado con el miedo a la muerte, lo asoció con los gatos. Ahora mismo, su mente, a través de esta experiencia, ella puede sobreponerse a ese miedo incontrolado, ¿no? De decir, bueno, si es que era normal que tuviera miedo a los gatos porque son los que me recuerdan a la muerte, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden esperar las personas, que es trascender todos esos problemas. Pueden encontrar, nada está garantizado, en la vida nada está garantizado. Pero sí que es verdad que la información es poder. ¿Qué es lo que hace QHHT? Es darle información a la persona. Esa información son herramientas que si esa persona lo utiliza, por supuesto que le puede cambiar su vida. Lo que no puede esperar, o que no debe de esperar, es que yo le cambie la vida a nadie. Yo soy un ser humano como cualquier otro, con mis problemas, mis cosas, y todos somos iguales, ¿no? Venimos aquí a aprender, a experimentar, a equivocarnos y a rectificar, ¿no? Esas equivocaciones. Entonces, si las personas tienen las expectativas muy altas de, yo qué sé, voy a tener no sé cómo decirte, una sesión de los libros de Dolores Cannon, ¿no? Donde son, claro, ella escribía libros con las sesiones más impactantes. Pues sí, hay sesiones muy impactantes, pero eso no lo he decidido yo. Lo decide el ser de la persona, y como no lo sabemos, pues... Entonces, yo creo que hay que venir con la mente curiosa de un niño, con la fe de que esto le va a ayudar, porque si uno no tiene la fe, uno va al médico con la fe de que le van a sanar, ¿verdad que sí? Bueno, pues aquí a QHHT también hay que venir con esa misma fe, ¿no? Porque eso es un 50% del trabajo. Y bueno, pues con la mente abierta para vivir pues, la experiencia que tenga que vivir, cada experiencia es única. Y yo creo que en realidad, como esa persona busca la ayuda siempre, además lo decían en las Sagradas Escrituras, ¿no? Pedir y se os dará, ¿no? Cuando uno está
en esa actitud de ir a buscar lo que necesita, de solicitar la ayuda siempre está. Siempre está, siempre nos están ayudando. Es uno de los mensajes que hay siempre en las sesiones, ¿no? Confiar en vosotros mismos, confía en ti. Entonces, yo creo que de cada 5 sesiones, 4 le dicen eso a la persona, el ser superior confía en ti, ¿sabes? Y confiar y creer que eso puede suceder. Decían los mayas, hay un proverbio maya que dice, el que cree, crea. Si tú crees en lo que estás haciendo, estás creando eso que estás haciendo. Si tú crees que puedes hacer un café, adivina qué, vas a levantarte a hacerlo, ¿verdad que sí? Pues así funciona siempre, ¿no? Ahí el ser humano es tan poderoso. Sin duda, el poder que tenemos, que todavía no lo hemos descubierto. Exacto. El trabajo realmente creo que está en autoconocernos, en reconocernos, avanzar en el proceso de exploración interna para saber que están ahí los recursos para crear. Fíjate que Dolores Cannon decía, solamente tenéis que hacer una sola sesión. Una sola sesión. Una sola sesión recomienda. Solamente. Había algunos compañeros que le decían, bueno, pues es que la persona quiere otra y tal. Y dice, bueno, esperar 1 año o 2. Como diciendo, no necesitas tanta información. Toma la información en una sesión, gestiónala, y si eso no le cambia la vida a la persona, no sé yo si le va a cambiar una segunda o una tercera. Fíjate que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esta técnica de lo que se trata es de empoderar a las personas. Okay. ¿Vale? El objetivo siempre es que la persona sepa el poder que está dentro de ella. Entonces, y fíjate que a mí esto es lo que más me fascina, ¿no? Cuando una persona entra en contacto con el subconsciente y ve ese poder, esa tranquilidad, ese amor, no sé cómo explicarlo, a veces es muy difícil. Es un estado de paz, Totalmente. es un estado de paz, de plenitud infinita el que Claro. se percibe cuando se está en ese estado. Exactamente. Entonces, eso, si sales de la sesión y puedes mantenerlo, imagínate qué empoderamiento. O sea, no hay nada en el exterior que pueda afectar a eso. Y a mí eso me parece tan fascinante, que las personas, digamos, tengamos esa independencia, que no seamos dependientes de lo que sucede exteriormente, sino que esa paz, esa plenitud, ese estado de, no sé cómo llamarlo, es que es un poco indescriptible, es decir, de ser todopoderoso, pero... Esa es la invitación justamente a tener la experiencia, por supuesto. Sí. ¿Has tenido casos de personas que han hecho curación física de síntomas físicos? Sí, fíjate, el caso, y además fue de los primeros que tuve, ¿no? Vino una chica, en realidad me la trajo su hermana que había estudiado QHHT, ellas dos son peruanas, pero la hermana que estaba enferma estaba en Madrid. Entonces la hermana que vive en Lima fue a Madrid a visitar a su hermana porque estaba muy enferma, tenía un tumor cerebral. Y bueno, me pidió hacerle una sesión, ¿no? En esa sesión, en la primera sesión, le dijeron que ella se iba a sanar. Claro, esto es un poco increíble porque le habían dado una invalidez total, porque se supone que un tumor cerebral dura unos 6 meses aproximadamente, ¿no? O sea, y bueno, pues en la primera sesión le dijeron que se iba a sanar. Y como era mi primer caso así de una enfermedad tan delicada, ¿no? Yo quise hacerle una segunda sesión al cabo de 1 mes y medio por ahí, ¿no? Era justamente cuando ella estaba haciendo quimioterapia, ¿no? La quimioterapia es súper destructiva, bueno, terrible. Sí, y bueno, pues coincidió con que ella se había resfriado y no podían hacerle la quimioterapia porque claro, si te bajan las defensas y eso te mata todo, pues imagínate, se la cargaban, ¿no? Y en esa sesión a ella se le regeneraron todas las células madre. Y a la semana, cuando fue, a los 2 o 3 días, cuando fue a hacerse el análisis de sangre para ir a hacerse la quimio, la doctora le dijo que había hecho, que tenía mejores defensas que ella, ¿no? Claro, le subieron, en la segunda sesión se le subieron las defensas, increíble. El subconsciente le dijo que no había ningún problema, que no se preocupara, que todo estaba bien. En esa sesión ella se ve saliendo del hospital, está en la consulta del médico y el médico le dice que no tiene nada.
que ella está curada y que no tiene nada. Entonces ella se ve saliendo del hospital y se queda así pensando y dice, uy, qué raro, no está mi esposo aquí, qué raro, siempre me acompaña, ¿no? La cuestión fue que al cabo de 6 meses le hacen la revisión del cáncer y tal, y está totalmente desaparecido. Los médicos se quedan así como diciendo, bueno, esto no sé, ¿cómo voy a decirte que algo que no se cura se ha curado, ¿no? Se quedan así como diciendo, bueno, hay que mirar, no sé qué. Pero lo más curioso fue que en el día que le tocaba la consulta, su esposo no estaba acompañándola porque, bueno, él en ese momento estaba en Perú, porque la mamá de él había hecho una fiesta familiar de su 80 cumpleaños, y sucedió como se le había mostrado en la sesión. O sea, ella, en realidad, en esa segunda sesión fue al futuro. Ok. ¿Sabes? Me encantaría que todos los casos fueran como este. Desgraciadamente no todos son así. Desgraciadamente no todos son así. Digamos que algunas personas debemos pasar por el proceso de lo que llamamos enfermedad, de los síntomas, para quizás hacer el aprendizaje, ¿no? A veces no es, si estamos preparados para la sanación. Sí. Mira, hay una cosa muy importante. Solamente el que quiere sanarse se sana. Gracias por escucharnos. Haz clic en la campana para suscribirte y ayúdanos a difundir, porque somos voces que despiertan.